Un empresario millonario, hundido en la soledad tras la muerte de su esposa, cree que su vida ya no tiene sentido. Pero una misteriosa carta lo lleva de regreso a su pasado humilde. Allí, un descubrimiento oculto revelará que el gran amor de su vida guardó un secreto capaz de derrumbar toda su historia. Bienvenidos a Relatos para Reflexionar. Antes de comenzar, ¿nos regalarías un like y nos contarías de dónde nos estás viendo? La mansión La Cumbre despierta con el primer sol que acaricia las alturas de la ciudad, un palacio de mármol y cristal que parece más un museo frío que un hogar. Los jardines impecables son un cuadro estático, sin una hoja fuera de lugar. Y en el centro de este silencio dorado se encuentra Héctor Salvatierra, el arquitecto de este reino vacío. Retirado hace años de los negocios que construyeron esta fortuna, ahora se asoma al vacío desde su terraza, la taza de porcelana fina entre sus manos. No logra templar el frío que lleva dentro. La reciente muerte de Isabella, su esposa, ha convertido cada lujo en un recordatorio mudo. Las alfombras persas ya no amortiguan sus pasos, solo los absorben en un suspiro de seda. Los cuadros de arte valioso son ventanas a una belleza que ya no toca su alma. Cada mañana es un ritual de ausencia. Se viste con trajes de lino perfectamente planchados que ya nadie le ve. Recorre salones desiertos donde el eco de su propia respiración es el único sonido. Su fortuna, vasta como un océano, es incapaz de construir un puente hacia la paz. Siente el peso de los años y la inutilidad, como si su propia vida fuera un objeto de colección más, perfecto e inútil, guardado en una vitrina. El tema de esta historia no es la pobreza, sino la más desgarradora de las riquezas, tenerlo todo y, al mismo tiempo, no tener nada que valga la pena sostener. Hoy, sin embargo, algo aguarda en el buzón de ébano junto a la gran puerta de entrada. Un sobre sencillo y tosco que contrasta brutalmente con la opulencia del hall. Lleva su nombre escrito a mano con una letra temblorosa que no reconoce. Es una carta que ha viajado desde un pasado que creía enterrado, al deslizar el dedo por el borde áspero del papel. Héctor Salvatierra no sabe aún que esta frágil misiva es la primera grieta en los muros de su mundo perfecto, la semilla de un huracán que está por llegar. Sus hijos, Valeria y Sebastián, llegaron a la cumbre como un torbellino de buena voluntad y teléfonos inteligentes, llenando el silencio con planes descargados de Internet. Papá, tienes que ver el mundo, un crucero por los fiordos, un retiro de yoga en Bali. Te compramos el pasaje, lo dicen con sonrisas ansiosas y una ternura que duele porque Héctor la ve forzada. Un cariño que viene envuelto en culpa y en la distancia que han cultivado por años de prioridades distintas. Él asiente, finge una chispa de interés, incluso deja que Valeria reserve unas villas en la costa para el verano. Promete que sí, que se pondrá mejor. Pero cada oferta bien intencionada es solo otro recordatorio de que son extraños, que no entienden que Vacío no es un lugar del que se puede escapar en avión de primera clase. El dolor de Héctor no es una herida, es el aire que respira, una atmósfera permanente que ningún lujo puede disipar. Por las noches, en la biblioteca ahogada en penumbras. Mientras ellos duermen en sus antiguas habitaciones reconvertidas en suites de hotel, él toma una decisión que cristaliza en la oscuridad. Ábrela. Caja fuerte empotrada detrás del retrato de Isabella. No extrae dinero ni joyas, sino un documento legal, viejo y con el sello de una notaría de un pueblo que ya casi no recuerda. Es el título de propiedad de una casa en la costa, no una mansión, sino la vieja casona de madera donde nació, abandonada hace décadas. Ese es el lugar. El único lugar donde quizás el silencio tenga un significado diferente. El giro llega con la mañana. Después de un desayuno incómodo donde Sebastián habla de un nuevo y revolucionario club de golf, Héctor anuncia con una calma aterradora que ha vendido su colección de arte clásico, la misma que por años fue su joya más preciada. Ante el estupor de sus hijos, que balbucean preguntas, él solo sonríe, un gesto sereno y vacío. Es para financiar un proyecto personal, un viaje largo, dice. Pero la verdad que guarda bajo llave en su pecho es otra. No es un viaje de placer, es una despedida. Planea irse a esa casa olvidada, no para sanar, sino para desvanecerse lejos del ruido del mundo, de la carga de su legado. Justo cuando cree que su plan es perfecto, el timbre de la puerta principal suena. Una mensajera entrega un paquete certificado. Es el bufete legal que manejó el testamento de Isabella. Al abrirlo, Héctor palidece. Entre los documentos hay una fotografía vieja de su esposa, sonriendo en un lugar que no reconoce, y escrito al dorso, con la letra de ella, una sola palabra que le paraliza el corazón. Perdóname. El anuncio de la venta del arte fue solo una cortina de humo. Héctor no reservó ningún vuelo a paraísos lejanos. En cambio, una mañana gris, despachó a su chofer y tomó él mismo el volante de su auto antiguo,
un coche discreto que aún conservaba, y se dirigió hacia los confines de la ciudad, donde el asfalto se agrieta y los rascacielos son solo un mal recuerdo en el espejo retrovisor. Su primer destino fue una nave industrial semiderruida en la zona sur, la primera fábrica de muebles que fundó. Con un préstamo y las manos callosas de Isabella, que entonces no era su esposa, sino su socia y cómplice, al tocar la puerta de chapa oxidada, el pasado lo golpeó como una ola. Podía verla allí, con el cabello recogido manchado de barniz, riendo mientras empacaban los primeros pedidos. El lugar ahora era un taller de reparación de motos. El ruido ensordecedor no lograba ahogar el eco de su risa. El viaje continuó durante días. Fue un peregrinaje austero y desgarrador. Visitó el pequeño local en el mercado que fue su segunda tienda, ahora una papelería, y el solar donde una vez acamparon en una carpa porque no tenían para el depósito de un departamento. Cada sitio era un monumento a un triunfo que ahora sentía hueco, revivió las luchas compartidas, las noches sin dormir, el sabor del café amargo en tazas de cartón, el peso del brazo de Isabella sobre sus hombros en los momentos de desaliento. Era como si al recorrer esos escenarios pudiera sentirla a su lado, un fantasma cálido y solidario, muy distinto al silencio opulento de la cumbre. El punto crucial llegó en el último lugar de su lista, el pueblo costero donde nació. La casona de madera no era más que un esqueleto carcomido por la sal y el abandono, mientras estaba parada en la playa desierta, viendo el atardecer teñir el mar de naranja. Sintió que el ciclo se cerraba. Había comenzado aquí con nada y aquí terminaría con nada. Sin embargo, al regresar a la casa para pasar la noche en una habitación desnuda, encontró algo que no esperaba, bajo una tabla suelta del piso. Justo donde alguna vez estuvo su vieja cama, había una caja de hojalata oxidada. Dentro, amarradas con una cinta, había cartas, docenas de ellas, escritas por Isabella en los primeros años de su matrimonio, dirigidas a él. Pero ninguna fue enviada. Eran confesiones íntimas, llenas de dudas y un secreto que ella jamás se atrevió a decirle en vida. La última línea de la última carta lo dejó sin aliento, revelando que la gran tragedia de sus vidas, la pérdida de su primer hijo, no fue un accidente del destino, sino una consecuencia de una decisión desesperada que ella tomó sola, pensando protegerlo a él. Héctor cayó de rodillas. El dolor que lo consumía se transformó de repente en algo completamente distinto. No era solo duelo. Era la certeza de que toda su vida juntos se había construido sobre una verdad a medias. Las cartas quemaron sus manos como brasas vivas. La confesión de Isabella trastocó todos sus recuerdos, transformando la lucha compartida en una obra de teatro donde él ignoraba el guión más crucial. Ese dolor, ya no pasivo sino rabioso y confundido, fue el combustible que lo llevó a subir más alto, hacia la cabaña de montaña donde todo comenzó. El lugar no estaba en los mapas, solo existía en la memoria de los viejos senderos que sus pies aún recordaban. Condujo por caminos de tierra que serpenteaban entre pinos, hasta que el automóvil no pudo avanzar más y continuó a pie, cargando solo una mochila con agua, escondida en el fondo, un recipiente con gasolina. Su plan era sencillo, terminal, reducir a cenizas el primer capítulo de su vida, simbólicamente, el último. La cabaña era aún más pequeña de lo que recordaba, una estructura de troncos oscurecidos por el tiempo y el viento. El techo de teja se había hundido en una esquina. Al empujar la puerta que crujió con protesta, el polvo de décadas flotó en el aire iluminado por los rayos del atardecer que se filtraban por las rendijas. Allí estaba el rústico hogar donde su madre cocinaba, el rincón donde su padre le enseñó a leer con periódicos viejos, y la ventana desde donde, a los 17 años, vio por primera vez a Isabella bajando del autobús rural, con un vestido sencillo y una valija de cartón. El amor no llegó con fanfarria, sino con la quietud de dos almas que se reconocieron en la misma pobreza y en la misma ambición feroz. Ahora el lugar solo guardaba ecos, y él estaba decidido a silenciarlos para siempre. Sacó el recipiente de gasolina. El olor acre invadió el aire quieto, roció el líquido sobre los troncos secos del interior. La furia y la desesperación nublaban su vista. Cuando buscaba los fósforos en su bolsillo, su pie golpeó una tabla del piso que resonó hueco. Con un gesto brusco, la arrancó, esperando encontrar solo tierra. Pero allí, protegido por una lona encerada, había un cofre de madera, pequeño y tosco, con las iniciales de ambos talladas de forma torpe, H.I., un proyecto secreto, del que ella nunca habló. Al abrirlo, conteniendo la respiración, encontró no joyas ni dinero, sino un diario de Isabella que comenzaba el día que se conocieron, y, envuelto en un pañuelo de lino, una pequeña figura tallada en madera de roble. Era la figura de un niño dormido, perfecta en cada detalle. Al pie de la talla, una nota suya decía: «Para nuestro Mateo, que se fue antes de llegar. Tallé esto aquí, en nuestro origen,
para que supieras que fue real y que lo amamos. Perdóname por el silencio. Héctor cayó de rodillas. El fósforo se le escapó de los dedos inertes. El plan de destrucción se evaporó, reemplazado por un torrente de llanto que finalmente, después de meses de sequía, brotó desde lo más profundo, no para quemar el pasado, sino para honrar, por primera vez, a un fantasma que nunca había permitido nombrar. El llanto lo despojó de todo, incluso del peso feroz que lo había impulsado a subir a la montaña. Cuando la tormenta de emociones amainó, salió de la cabaña con el cofre abrazado contra su pecho. La noche había caído y una luna fría iluminaba el claro. Fue entonces cuando notó los detalles que la ceguera de su dolor le había ocultado. Un sendero bordeado de piedras blancas que se perdía entre los árboles no estaba cubierto de maleza, sino cuidadosamente despejado. A un costado de la cabaña, un pequeño jardín de hierbas aromáticas crecía en ordenadas hileras: albahaca, romero y mentela. El suave aroma a tierra mojada y plantas frescas flotaba en el aire. Una luz tenue y dorada parpadeaba a lo lejos. Más adentro del bosque, provenía de una ventana. La curiosidad fue más fuerte que su desesperación. ¿Quién podía evitar este lugar olvidado por el mundo? Dejó a un lado la gasolina y, con paso sigiloso, siguió el sendero iluminado por la luna. El camino conducía a una pequeña casita de campo, moderna pero construida con respeto hacia el entorno. A través de la ventana sin cortinas pudo ver el interior. Una estancia cálida con libros, una lámpara de lectura encendida y, sentada en un sillón, una mujer de pelo cano recogido en un moño, tejiendo algo con lana. Su rostro, en perfil, tenía una serenidad que le recordó dolorosamente a Isabella. Pero no era ella. Era una extraña. Sin embargo, en la pared detrás de ella, colgaba una fotografía enmarcada que le detuvo el corazón. Era una imagen de la misma Isabella, joven, sonriendo, con el brazo alrededor de los hombros de esta mujer desconocida. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la casita se abrió suavemente. La mujer estaba allí, de pie, con una manta sobre los hombros. No pareció sorprendida, lo miró con una calma que era casi perturbadora. «Sé que has venido, Héctor», dijo su voz, suave pero firme. «Ella me dijo que algún día lo harías. Tengo cosas que darte, cosas que Isabella dejó aquí para ti, pero que solo debías recibir cuando estuvieras listo para escuchar toda la verdad». Héctor, paralizado, solo atinó a apretar el cofre de madera contra su cuerpo. Los planes oscuros se habían desvanecido, reemplazados por una intriga profunda y un destello de algo que había olvidado, la posibilidad de que su historia y el amor de su vida fueran mucho más vastos y misteriosos de lo que jamás imaginó. La mujer se presentó como Clara, la hermana menor de Isabella, de la que Héctor solo recordaba vagas menciones en sus primeros años, una historia de una ruptura familiar por diferencias que nunca quiso indagar. Mientras tomaba una taza de té en la cocina acogedora, Clara le habló con una mezcla de severidad y compasión. «Tu plan de incendiar el pasado era un insulto a todo lo que ella amó, Héctor. Isabella no guardó secretos por maldad, sino por un dolor que la ahogaba. Dejó algo más que cartas. Dejó una responsabilidad que creía que nunca estarías listo para asumir». Justo entonces, el sonido de risas apagadas y pasos ligeros llegó desde fuera. La puerta trasera se abrió y entraron 3 figuras envueltas en el frío de la noche. Tomás, el mayor, tendría unos 12 años. Con una mirada desafiante que no lograba ocultar el cansancio, llevaba de la mano a Luna, una niña pequeña con ojos enormes que se escondió detrás del albergue extraño. Entre ellos, Elías, de complexión delgada y una bolsa de lona llena de ramos de flores silvestres, aún húmedas de rocío. «No somos parientes de sangre», explicó Clara con suavidad. «Son vecinos del valle». Héctor notó las miradas de cautela, las rodillas raspadas de Luna y la forma en que Tomás se interponía instintivamente. «Son una familia elegida. Sobreviven juntos vendiendo lo que la tierra les da. Isabella los ayudaba siempre que podía. Eran sus cómplices más queridos». Héctor, incómodo en su traje de lino costoso en medio de esa pobreza digna, preguntó dónde vivían sus padres. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Tenemos un acuerdo», dijo finalmente Tomás con voz ronca. «La señora Clara nos deja dormir en el cobertizo cuando llueve mucho, y nosotros cuidamos el jardín y no robamos. El resto del tiempo tenemos nuestro lugar». Héctor sintió un puñal de vergüenza. Mientras se planeaba quemar recuerdos, estos niños luchaban por tener uno solo que fuera seguro. El giro llegó cuando Luna, venciendo su timidez, se acercó y le tocó la mano. «Tienes los ojos tristes como los de la señora Bella. Ella dijo que si algún día te veía, te diera esto». De su bolsillo pequeño sacó una piedra lisa y blanca, pintada con un corazón sencillo. Héctor la tomó, y al hacerlo, su mirada se cruzó con la de Elías, quien llevaba puesta,
Bajo su sudadera raída, una gorra de béisbol vieja y descolorida, en la parte trasera, bordada con hilo desgastado. Se leían claramente las iniciales HS. Era la gorra que él perdió en su primera fábrica, hace más de 40 años, y que siempre creyó olvidada en algún rincón del tiempo. La gorra con sus iniciales era un eslabón imposible, un objeto de su juventud perdido en el tiempo y ahora encontrada en la cabeza de un niño huérfano. Cuando Elías, presionado por la mirada atónita de Héctor, confesó que la gorra se la había dado la señora Bella hace años, diciendo que era un talismán de un hombre valiente. Algo se quebró definitivamente dentro del anciano empresario. No solo esa Bella había guardado secretos, también había sembrado pequeños rastros de él en este refugio oculto. Esa noche, en lugar de regresar a la cabaña con su gasolina y su desesperación, se quedó sentada en la mesa de la cocina de Clara, escuchando con el corazón en un puño la historia fragmentada de los niños, una madeja de abandono, un hogar sustituto del que huyeron y la frágil autonomía que habían construido entre la venta de flores y el miedo constante. No lo pensó dos veces. La decisión brotó de un lugar que creía extinguido, su instinto de protector, el mismo que lo llevó a construir un imperio desde la nada. «Me quedaré», dijo con una voz que no admitía réplica, «no en la cabaña, sino aquí. Ayudaré». Clara lo miró con escepticismo, pero la esperanza en los ojos de Luna la hizo callar, al principio. Su presencia era torpe y extraña. Un hombre acostumbrado a dar órdenes en salas de junta, ahora aprendía a encender una estufa de leña y a tejer coronas de margaritas. Sin darse cuenta, fue ocupando un espacio vacante. Por las noches, revisaba que las puertas del cobertizo estuvieran seguras, y su mera presencia, un adulto varón que no gritaba ni amenazaba, comenzó a disipar el miedo que los niños llevaban a cuestas. Para Tomás, Elías y Luna, ese hombre serio de manos arrugadas que les enseñaba a reparar una cerca y contaba historias de fábricas y viajes, se transformó lentamente en un faro de seguridad. Luna se dormía en sus piernas después de cenar. Elías le consultaba sobre cómo hacer rendir las monedas, y hasta Tomás, el más reacio, comenzó a llamarlo señor Héctor, con un respeto que rayaba en la devoción. Sin embargo, la tensión dramática estalló una tarde de lluvia torrencial, mientras reparaban el techo del cobertizo. Un automóvil destartalado subió por el sendero, del cual bajó un hombre corpulento con una actitud agresiva, reclamando a los niños, diciendo que su tío le debía dinero y que ellos, como familia, debían pagar con trabajo. Héctor, plantándose frente a ellos con una ferocidad que no conocía en sí mismo, lo enfrentó. El altercado estuvo a punto de volverse violento cuando el intruso, mirando de repente el rostro de Héctor con atención, palideció y retrocedió. Tú eres Héctor Salvatierra», murmuró con un miedo genuino. «Mi ex jefe, del aserradero, el mismo al que despidiste por malversación hace 20 años. El giro fue instantáneo. El pasado de Héctor, su fama de hombre duro e implacable en los negocios, había regresado no para hundirlo, sino para proteger a su nueva y frágil familia. El hombre se fue mascullando disculpas, pero la amenaza quedó flotando en el aire, revelando que el mundo del que los niños huían estaba más cerca de lo que parecía. La expulsión del intruso fue un parteaguas. No solo consolidó el respeto de los niños, sino que reveló a Héctor que su antiguo yo, ese empresario temido, aún podía ser útil como un escudo. Pero fue la vida cotidiana lo que comenzó a sanarlo desde adentro. Las mañanas ya no eran un vacío a enfrentar, sino un coro de necesidades concretas: leña que cortar, gallinas que alimentar, el desayuno de avena que preparaba Clara y que compartían en la mesa de pino, desgastada y llena de vida. Héctor aprendió el peso satisfactorio del cansancio físico, el de músculos trabajados, no de nervios tensionados en una oficina. Sus manos, suaves por décadas, pronto se llenaron de callos nuevos junto a los viejos. Trabajaba la tierra junto a Tomás, quien lentamente bajaba la guardia, enseñándole a distinguir entre la maleza y la planta útil. La risa de Luna, un sonido cristalino que brotaba cuando él hacía torpes figuras con la miga de pan o imitaba el sonido de los pájaros, llenaba la cabaña de Clara y se colaba en los rincones más oscuros de su alma, reemplazando el eco del silencio de la cumbre. Elías, el más observador, se convirtió en su sombra, compartiendo en voz baja sus sueños de ser arquitecto. Dibujando planos toscos en la tierra con un palo, Héctor lo corregía con ternura, recordando sus propios primeros bosquejos. En las tardes, vendían juntos los ramos de flores en el cruce del camino, y el orgullo que sentía cuando la gente compraba no era el de una ganancia financiera, sino el de participar en la digna subsistencia de su pequeña tribu. Sin embargo, la tensión no se había disipado. La amenaza del pasado rondaba. Una tarde, mientras Héctor enseñaba a Luna a leer con un viejo periódico, Tomás llegó corriendo, jadeante,
con moretones frescos en los brazos. No fue el hombre del auto. Fueron otros dos. Preguntaban por ti. Señor Héctor, decían que eras un hombre rico y que debías tener dinero escondido aquí. Querían que les dijéramos dónde. Les dije que no lo sabía. El giro llegó con lo que Tomás dijo después. Bajando la voz, uno de ellos tenía un tatuaje. Una serpiente enredada en un martillo, igual a que tenía mi papá. Héctor sintió un escalofrío. No solo lo perseguía su propia historia, sino que los fantasmas de los niños se materializaban y se entrelazaban peligrosamente con la suya. Esa noche, mientras velaba el sueño de los tres en el cobertizo, con una linterna y un viejo bastón como única defensa, tomó la decisión crucial. Ya no bastaba con esconderse. Tenía que usar lo que quedaba de Héctor Salvatierra, el magnate, para protegerlos de forma permanente. Pero para hacerlo, tendría que revelarles a ellos, y enfrentar él mismo, la magnitud completa de la fortuna y el poder del que había huido, arriesgando la simplicidad que tanto amaba. La tranquilidad se quebró de la manera más brutal. 2 días después de la confesión de Tomás, una camioneta sucia se estacionó con violencia frente a la casita de Clara. De ella bajó un hombre alto, de mirada gélida y el tatuaje de la serpiente y el martillo visible en su cuello. Era Rafael, el padre de Tomás. Lo acompañaban 2 individuos con aire de matones. Exigió a gritos que le devolvieran su familia, argumentando derechos paternales y acusando a Héctor y Clara de secuestro. Clara trató de razonar, pero Rafael empujó la puerta. Su mirada cayó sobre Tomás, que protegía a Luna y Elías en un rincón. «¿Te vas conmigo, muchacho? Y tus hermanitos de la calle también. Tengo trabajo para ustedes». Héctor, quien había estado en el huerto, entró en ese momento. Vio el terror absoluto en los ojos de Luna y la rabia impotente en Tomás. Sintió como el anciano empresario que había sido ser guía, lleno de una fría autoridad. «Salga de esta propiedad inmediatamente», dijo su voz, no alzada, pero cortante como el acero. Rafael se rió, escupiendo desprecio. «¿Y quién es usted, viejo chocho? ¿El jardinero?» Fue entonces cuando Héctor tomó la decisión. Ya no había lugar para el anonimato. Sacó el teléfono móvil que no había usado en semanas y marcó un número memorizado. Mientras sonaba el tono, miró directamente a Rafael. «Mi nombre es Héctor Salvatierra, presidente emérito del consorcio Salvatierra. Y usted, señor, está amenazando mi familia». El nombre surtió un efecto eléctrico. Uno de los matones palideció visiblemente. Rafael, inseguro, farfulló que eso era una mentira. Pero entonces, la voz nítida y profesional de la secretaria personal de Héctor, conectada desde la ciudad, resonó en el altavoz. «Señor Salvatierra, es un alivio escucharle. Tengo al señor Bermúdez, su abogado, en la otra línea, como usted solicitó». Héctor, sin apartar la vista de Rafael, dio instrucciones claras y concisas. «Bermúdez, necesito que actúe ahora. Hay una amenaza de remoción ilegal de menores a mi cargo en la propiedad de la montaña. El nombre es Rafael Solís. Quiero una orden de restricción inmediata y que se reabra el caso de abandono y negligencia del archivo 774. Envíe un coche patrulla aquí. Yo me haré responsable». El giro llegó cuando Rafael, desesperado, gritó: «Esos niños no son nada suyo. Son basura de la calle». Héctor, con una calma aterradora, respondió: «Usted renunció a cualquier derecho sobre Tomás por crueldad. Y en cuanto a Elías y Luna, acabo de iniciar los trámites de adopción. Ahora, le sugiero que espere la policía. Mi abogado tiene, por cierto, un expediente bastante grueso sobre las actividades fraudulentas de su taller mecánico». La amenaza se desinfló. Rafael, derrotado por un poder que no podía ni comprender, retrocedió hacia su camioneta, maldiciendo. Los niños observaban, aferrados unos a otros, sin comprender del todo quién era ese hombre que los defendía con las armas de un mundo que les era ajeno, pero sintiendo, por primera vez, el sólido muro de una protección verdadera. Los días que siguieron al enfrentamiento fueron un torbellino de procedimientos legales y una paz doméstica recién descubierta. La policía tomó declaraciones y la orden de restricción contra Rafael se emitió, creando un perímetro de seguridad que Héctor reforzó con una discreta vigilancia privada pagada de su fortuna. Ahora ya no un secreto. En la cocina de Clara, bajo la luz tenue de la lámpara, Héctor se sentó con Tomás, Elías y Luna. Les habló con una honestidad que le ardía en el pecho. Les contó de la gran casa vacía, de su esposa Isabella, a quien ellos conocieron como la señora Bella, y de su soledad. Les explicó que la fortuna era solo una herramienta, y que él quería usarla, no para comprar su cariño, sino para darles un hogar verdadero,
Con seguridad, educación y el derecho a ser niños. La palabra adopción flotó en el aire, tímida al principio, hasta que Luna, trepándose en su regazo, preguntó si eso significaba que él sería su abuelo para siempre. El proceso se puso en marcha con la eficiencia implacable que el dinero y la influencia de Héctor podían comprar. Pero el verdadero cambio no ocurría en los tribunales, ocurría en la cumbre, la mansión que había sido un mausoleo. Héctor decidió no venderla, sino transformarla. Los niños la visitaron por primera vez con recelo. Sus pasos quedaban perdidos en el mármol pulido, pero Héctor les dio permiso para correr, para gritar, para elegir sus propias habitaciones. Pronto, el salón de baile se llenó de bicicletas, los tapices flamencos compartieron pared con los dibujos de Luna, y la cocina gourmet olía a palomitas de maíz y galletas simples. El silencio fue barrido por un torrente de voces, peleas por el control de la televisión, risas en la piscina y preguntas interminables al caer la noche. El renacimiento emocional de Héctor fue lento pero radical. Su corazón, que había sido una piedra pesada, se convirtió en un hogar. Encontraba propósito en ayudar con las tareas escolares, en consolar pesadillas, en negociar la rebeldía adolescente de Tomás. Sin embargo, el giro crucial llegó en la audiencia final de adopción. Justo cuando el juez estaba a punto de firmar los documentos, una persona inesperada entró en la sala. Era Valeria, su hija biológica, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de dolor y furia. Había descubierto todo por la prensa, que empezaba a murmurar sobre el magnate retirado y sus hijos adoptivos del pueblo. «Papá, ¿cómo pudiste reemplazarnos así? ¿Cómo pudiste traer a extraños a la casa de mamá?» Sus palabras, cargadas de dolor, resonaron en la sala estéril. Héctor, sosteniendo la mano de Luna, entendió que su nuevo hogar no estaría completo sin sanar las puertas que había cerrado en el pasado, y que la familia que había encontrado en la montaña ahora debía aprender a convivir con los pedazos rotos de la familia que había dejado en la ciudad.